Bien, vamos a iniciar, hermanos, con esta clase que es el infierno y el castigo de los malvados. Me da gusto saludarlos y disculpen las molestias. Bueno, la imagen que tenemos aquí es algo que ya vimos en un tema pasado, eh, donde en la tradición popular, por fuerza de las costumbres, leyendas, etcétera, se han generado imágenes así de terroríficas del mal o del diablo o de Satanás, ¿verdad? Cosa que ya vimos en un tema que esto es pura imaginativa del ser humano. Pero dentro del tema del infierno, que hay una asociación ahí del diablo con el infierno, ¿verdad? Por eso lo puse ahí en ese gráfico inicial. La pregunta queda ahí, ¿es un mensaje divino o no? Y la tradición también habla de ese infierno, en cierta forma conectado con un cielo, ¿verdad? Un cielo y un infierno. Ya en el tema pasado vimos el asunto del cielo, así que queda descartado la ida al cielo como una recompensa para los justos. Pero nos queda ahora el infierno. ¿Hay un castigo entonces en contraposición para los malvados? Es algo que vamos a ver hoy. Para esto pues vamos a ver precisamente el origen, a dónde se remonta primero a nivel cultural, dónde surgió esta idea de que existe un lugar abajo de la tierra donde van las personas malas. Y bueno, cuando decimos el origen del infierno desde un punto de vista cristiano, no estamos validando que exista. Estamos mencionando algo que está en la tradición cristiana, y al decir tradición cristiana hablamos de una común creencia en la mayor parte del mundo cristiano. No quiere decir que sea verdadero. Espero explicarme, porque hemos hablado mucho que el cristianismo tradicional es aquel que se origina en Roma, con la Iglesia Católica, se transmite al protestantismo europeo y luego al protestantismo americano, finalmente al pentecostalismo también americano. Entonces, hay una transmisión cultural religiosa de muchas ideas que pues están dentro del ámbito cristiano universal, que no necesariamente tienen una base bíblica. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy en esta clase. Y bueno, ¿dónde comienza todo? Todo comienza cuando muy antiguo el ser humano pues detecta que hay una destrucción, hay un caos, por así llamarlo, en el ser humano. El caos es destrucción, significa destrucción, quiere decir que el ser humano se acaba. Y entonces al hacer este tipo de observaciones del universo, los fenómenos, como por ejemplo terremotos, granizo, tormentas, etcétera, todos estos eventos meteorológicos que antes no tenían mucha explicación en esa antigüedad ancestral, pues se les hace fácil a las personas comenzar a relacionar o vincular lo malo de estas catástrofes climáticas con el inframundo. Es decir, si hay inundaciones, está mal y producen muerte. Si hay terremotos, son malos los terremotos y producen muerte. Y las personas normalmente se entierran abajo de la tierra, se sepultan pues abajo de la tierra. Y al momento de sepultarlas, las personas no saben qué sucede allá abajo y empiezan a imaginar que hay toda una vida abajo de la tierra. Ahí donde se dejan a sus muertos, sigue habiendo existencia. Por eso este pensamiento tiene esa base. Bien, estas ideas se van a fusionar con las religiones de los pueblos más fuertes, dominantes de su época. Así encontramos civilizaciones como la mesopotámica, que es la de los caldeos, también la asiria, que son los primos de los caldeos, y la cultura egipcia, culturas muy fuertes, muy poderosas, y por lo mismo con una influencia bastante grande en el pensamiento y la religión de las personas de su época.
Y estas naciones, estos pueblos, ejercieron una presión muy fuerte en lo religioso, también en otras áreas, en lo comercial, en lo militar, pero estamos hablando de lo religioso, de a un pensamiento religioso. Entonces, es muy antiguo que estos pueblos practicaran también este tipo de creencia, de que había vida más allá de la muerte. Y entonces, en consecuencia, al haber vida más allá de la muerte, ellos empezaron a creer que había un lugar donde esa vida después de la muerte se podía seguir dando. Bueno, entonces se fusionan los conceptos griegos del alma inmortal que se desprende de un cuerpo mortal. Ya vimos ese tema también, ya no voy a abundar en ello, hay que revisar el tema anterior que ya vimos acerca de si el alma es inmortal y bíblicamente no es inmortal. El alma que es la persona, la definición bíblica de alma es persona o ser humano, es, es mortal, totalmente mortal. Pero bueno, en la idea de aquellos pueblos, ellos creían que el alma era una parte etérea del ser humano que existía por siempre. Y entonces, por consecuencia, pues tenía que ir a algún lugar después de que el cuerpo fuera destruido. Esa alma, entre comillas, inmortal, tenía que ir a un lugar. Y ese es el misterio, a qué lugar iba, según esta ideología religiosa. Y bueno, no solamente los egipcios y los griegos, hablamos de indios o hindúes, porque la religión es hindú, persas, como ya lo comenté, que son los asirios, y por supuesto, más modernamente, los cristianos, influidos por la religión y el pensamiento de Roma. Recordemos que la Iglesia Católica surge de un sincretismo o una fusión de creencias paganas romanas con conceptos cristianos de la Biblia. Se fusionan. Claro que eso está mal, pero así es la realidad. Se fusionan y producen este tipo de dogmas que se convierten en dogmas, en doctrinas de esta religión y de esta denominación muy, muy grande a nivel mundial, por cierto. De ahí que viene esa idea del desprendimiento del alma, ¿verdad? Eh, Algo que ya vimos también en la clase pasada. A nivel griego, tenemos a varios, ¿verdad? Filósofos griegos, pero yo nada más pongo uno que tuvo mucha influencia con el pensamiento filosófico mezclado con religión del lugar de los muertos, asociándolo con el alma inmortal, y ese es Platón. Por ahí del siglo V antes de Cristo, eh, él escribió una obra que se llama Fedón o del alma, así se llama, y ahí él muestra sus postulados filosóficos, que no son otra cosa más que religiosos, aunque ellos no creen en una religión, pero tienen una religión griega, creen en algunas divinidades, y son los inicios de la filosofía, de estar pensando el ser humano. Él enseña a través de esta narrativa de Fedón, así llama la novela de, de Platón, enseña justamente la doctrina de la inmortalidad del alma y que va a ser una fuerte base más adelante, siglos más adelante, para la obra literaria de Dante Alighieri, el italiano, que compuso la novela llamada La Divina Comedia, que vamos a hablar también bastantito acerca de ella. Ok, hay otro, bueno, dijimos que de los griegos la enseñanza y la religión y la cultura griega influye mucho en la romana, porque los romanos conquistan a los griegos, pero a los romanos les alumbra mucho la cultura griega, la religión griega, y adoptan, se fusionan muchos conceptos religiosos de los griegos, los asimilan los romanos. Tenemos a un romano que es Virgilio, por ejemplo, ya en el primer siglo, 400 años después de Platón, en el primer siglo, este romano también escribe la famosa Eneida. No sé si ustedes ya leyeron la Eneida, es una novela, ¿verdad? De un troyano que hace todo un viaje, ¿verdad?
Es muy interesante esa novela, como novela, ¿verdad? Pero ahí se aborda el tema, Virgilio aborda el tema del más allá de los muertos. Y pues bueno, está tomando ideas obviamente griegas, pero sigue la constante de la curiosidad por qué pasa con los muertos, con los seres humanos muertos. Y no se rinde este pensamiento, no se conforma a la idea de que la muerte es la cesación de la vida, sino que se sigue planteando el hecho de que sigue vivo el ser humano. A final de cuentas, ¿no? Muere, pero sigue vivo. Es una paradoja mental del mismo ser humano. Pero bueno, esa es la historicidad que vamos viendo acerca del infierno, cómo va surgiendo. Fíjese, posteriormente, para el siglo quinto ya de nuestra era, es de nuestra era, aquí dice AC, hay un error, tengo un error, aquí no le hagan caso a la A, es D, después de Cristo. Uno de los famosos padres de la iglesia, desde el punto de vista de la iglesia católica, él ya consideraba en su tratado de la inmortalidad del alma que sí debería haber una forma de purificar las almas imperfectas de las personas en el fuego de un purgatorio. Todo esto surge en parte de la Biblia y en parte de ideas paganas que vienen de los griegos y de los mismos romanos. Entonces, para Agustín de Hipona, el infierno es un lugar en el que tienen que pasar por él las personas, tienen que sufrir ahí un tiempo, aquellos que rechazan a Dios y van a ser purificados ahí para luego sumarse a las huestes celestiales de Dios. Ese es el pensamiento que se tiene ya de los primeros cristianos que tienen cierta autoridad interpretativa, tienen cierta autoridad teológica en su momento, en su época. Y son escuchados, por supuesto, son escuchados estas personas. Agustín de Hipona surge unos años después, unos 30 años después de el emperador Constantino I el Grande, que fue el primer romano poderoso como emperador, que le da al cristianismo la etiqueta aceptable por el imperio de Roma. Es por primera vez aceptado el cristianismo como una religión y le da libertades totales a los cristianos para que puedan ejercer sus creencias. Pero en esa época no significa que todos los cristianos del mundo de su tiempo, que estaban esparcidos por todo el imperio romano, no significa que ellos creyeran lo mismo. Tenían muchas interpretaciones. Aquí tenemos a este Agustín Hipona que surge después de Constantino, nace después de Constantino, y a lo largo del tiempo él va creando su propia interpretación, basado, por supuesto, muchas veces en conceptos filosóficos de los griegos, porque les atraía mucho a estos estudiosos las ponencias y las teorías de los griegos en cuanto al ser humano. Bueno, para el siglo sexto, unos 100 años después de Agustín de Hipona, hay otros llamados padres de la iglesia, usted los puede investigar, que también tenían postulados similares. La, inmor- la inmortalidad del alma, por un lado, y también el lugar de los muertos abajo. Ahora sí que de los muertos vivos, ¿verdad? Una especie no quizá como zombies, pero otro tipo de muertos vivos abajo de la tierra. Pero son pensamientos humanos, no significa que sean enseñanzas de Dios. Ahorita vamos a ir a la Biblia, que es lo que dice la Biblia al respecto. Bueno, para el siglo VI, esta idea de que hay un lugar en donde las almas de las personas que no se arrepintieron tienen que ir a ser castigadas por toda la eternidad. Por algunas frases que menciona la Biblia, incomprendidas, no estudiadas, por supuesto, en su época era muy difícil que la gente tuviera acceso a una Biblia y los poquitos que eran estudiosos y que tenían acceso a las Biblias, pues eran Biblias por ejemplo, para el siglo VI, que no estaban al alcance de las personas.
Los escritos eran en griego y eran en hebreo. El Antiguo Testamento estaba en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Y las pocas traducciones las dominaba la Iglesia Católica. Ya para el siglo VI ya estaba formándose la Iglesia Católica. Entonces no todos tenían acceso a la verdad de Dios registrada en una Biblia. No existía la Biblia como tal. Existían los escritos que forman la Biblia, pero agrupados, ya lo vimos en la lección número primera, titulada La Biblia, de esta escuela bíblica. Ahí viene cómo se fue formando la Biblia. Pero para el siglo VI todavía no existía la Biblia como la conocemos hoy. Entonces era muy difícil esta comprensión. Por eso la transmisión oral de una persona a la otra se iba divulgando a través de este medio las ideas, las interpretaciones y teologías también, conceptos teológicos de la Biblia, pues se iban transmitiendo verbalmente y ahí se mezclaban con leyendas, con ritos, con muchas cuestiones culturales, incluso paganas. Entonces, por eso era el problema que tenían ellos en ese tiempo y duró muchos siglos ese problema. Vamos a hablar de Dante Alighieri, este italiano que escribe la Divina Comedia. Estamos, fíjese bien, en los años, pues entre los años 1265 al 1321 después de Cristo. La influencia de la Iglesia Católica en Europa es muy fuerte, ¿no? Pero aún así, la gente no tiene mucho acceso. Hay un poquito más de acceso. Ya existía la Vulgata, la versión católica de la Biblia, eh, y no todos tenían acceso a esa versión de Biblia. Sí, y era la religión católica la que predominaba esencialmente en Europa. Bueno, así como Virgilio, así como Platón, les entusiasmaba mucho el tema de la muerte y de la vida después de la muerte, Dante Alighieri no fue la excepción. Pero para su época ya se hablaba de un lugar donde iban los muertos vivos, ¿verdad? Que seguían vivos. Bueno, entonces, este escritor escribe la novela La Divina Comedia y la divide en tres partes: el infierno, el purgatorio y el paraíso. Eso es lo que él cree que existe en el supuesto lugar de los muertos. Por eso debemos comprender que esta novela está basada en las ideas de Platón y de Virgilio acerca de ese lugar de los muertos, que es un lugar de tortura o de castigo. Y lo hace a nivel, con una novela con estilo poético. Eh, pero lo que hace Dante es extremadamente importante a nivel mundial, vamos a llamarlo así, para la religión tradicional, es decir, para el catolicismo. Porque años más adelante resulta que el catolicismo se va a basar en esta novela, fíjese bien, en una novela, para sentar bases doctrinales acerca del infierno. Pero se va a basar en una novela. Fíjese qué delicado es este tema. Es como si hoy en el presente usted y un servidor, ¿verdad? O nosotros quisiéramos basar una creencia de la venida de Jesús. Sí, y estamos hablando de la venida de Jesús. Eh, Como si fuera, o nos basáramos, por ejemplo, en el caballo de Troya. No sé si ustedes han leído esa novela, es como por ahí de los 80, esa novela, si no mal recuerdo. El caballo de Troya es una novela que habla de ovnis, de extraterrestres en la época de Jesús. ¿Y qué pasaría si nosotros basáramos nuestra doctrina que ya está en la Biblia y la mezcláramos con esa novela? Sería algo aberrante. Bueno, pues algo parecido a lo que sucedió en este entonces. Bien, ya mencionamos las tres divisiones de la novela de Dante Alighieri, donde él plantea que hay un infierno, hay un purgatorio y hay un paraíso, fíjese. Esas son las tres divisiones de lo que presenta Dante Alighieri en su novela. Los puse aquí rápido, pero usted lo puede ver en su casa, poniéndole pausa ahí
cómo hay esta clasificación y esta imaginativa que él tuvo para, para explicar esto. La cuestión del infierno, por ejemplo, está dividido en 9 círculos donde hay, se encuentran, él dice que ve ahí a las almas de ciertas personas de su tiempo, a un papa llamado Anastasio, eh, hay un barquero que se llama el Caronte o Carón, eh, también encuentra ahí a Virgilio, el poeta romano. En fin, él ve a muchas personas de la antigüedad en ese lugar y también en los otros 3 lugares. Yo los pongo aquí nada más así. Por vía WhatsApp les voy a mandar algunos artículos que ustedes tienen que leer, como siempre, con la debida discreción, es decir, con el debido estudio, el debido análisis, para que sepan que se refiere a un pensamiento pagano. Se los voy a enviar para que ustedes vean qué piensa este pensamiento pagano, cómo surge, cómo se está escribiendo esta novela, por ejemplo, y de una manera ya más específica. Es muy divertido, por cierto. El purgatorio, que es la otra área que él plantea en su novela, tiene varios niveles también. Y es el purgatorio donde las almas se van a purificar antes de ir al cielo o condenarse en el infierno que ya vimos. Bueno, el cielo no le llama a él, le llama el paraíso. Es el paraíso. Y esa es la segunda. Y bueno, vamos a ver la tercera, que es el paraíso. El paraíso aquí está también con estas partes. Son 9 partes que forman el paraíso, a donde van ya las personas transformadas. Bueno, purificadas, pues no transformadas, purificadas, las almas purificadas. Ese es el entendimiento de una mente romana, porque Dante es italiano, es romano, de una mente católica y de una mente medieval de su época, con toda la carga de terror y de temor que se tiene por un diablo inventado, fantasía, con todo el terror que se tiene de un evangelio que se llama del terror, ¿verdad? Porque se enseñaba en la Iglesia Católica, y sienta esto las bases para esa doctrina del infierno. Bien, hasta ahí la historia. La pregunta es, ¿Dios enseña el infierno como ellos lo interpretaron? ¿O por qué aparece en la Biblia la palabra infierno? Vamos a irlo describiendo paso a paso. Primero, nos encontramos con un español perteneciente a la Iglesia Católica Romana. De hecho, era un sacerdote, Casiodoro de Reina. Y usted ya sabe quién es, en la primera clase lo vimos, ¿verdad? Casiodoro de Reina es un ex sacerdote. Está excomulgado de la Iglesia Católica porque él se hace preguntas de por qué la Iglesia Católica enseña varias cosas que no están en la Biblia. Y eso hace que lo expulsen. A final de cuentas, él tiene en su momento una sola versión de Biblia, que es la Vulgata, y es la versión oficial de la Biblia de la Iglesia Católica, pero en latín, que es el idioma romano de su tiempo. Así que él conoce el latín, está preparado, pero él quiere que su pueblo, los españoles, conozcan la Biblia en su idioma, en español. Y por eso él hace la primera traducción del latín al español de Castilla, es decir, al castellano. Y, y él publica esta Biblia, esta traducción en español por primera vez, que es la que conocemos como la Biblia de los. El 28 de septiembre de 1569, por primera vez se publica la Biblia en español. Hay otras publicaciones como la Biblia en alemán, que también tiene su surgimiento en este tiempo, la francesa, la inglesa, la versión del rey Jacobo, en fin, pero a nosotros nos ocupa la española, que es la que usamos, una de las versiones que usamos y que le llamamos la Reina Valera. Entonces, la Biblia del oso, evidentemente eh, surge en la clandestinidad, porque la Iglesia Católica, si encontraba a una persona con una Biblia, era interrogada por la Inquisición, que empieza a surgir precisamente a raíz del protestantismo.
y empiezan a hacer una, como se le llama, una cacería de brujas, buscando a personas que se separan de la Iglesia Católica en búsqueda de reincorporarlas a la misma Iglesia, so pena de muerte. Bueno, eso es lo que da Inquisición. Pero la Biblia surge en esa época de oscurantismo de la Iglesia Católica, también en lo clandestino. ¿Por qué se llamaba la Biblia del oso? Ya lo explicamos en esta primera clase para que ustedes la recuerden y si gustan pueden ir a verla. Bueno, aquí tenemos una porción, vamos a empezar ya con lo que dice la Biblia. ¿Dónde aparecen las palabras infierno en la Biblia? En el Antiguo Testamento, Casiodoro de Reina escribe infierno en español de Castilla en Números 16:30, ¿verdad? Aquí él está explicando cuando la tierra se traga a aquellas personas malvadas, Datán, Coré y Abiram. Y dice que si la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, está en un español castellano antiguo. Esta es la versión de 1569 de la Biblia de los. Y usa la palabra infierno, dice, y descendieran al infierno vivos. Usa la palabra infierno. O sea, traduce de una Biblia católica en latín, traduce al español, pero lo interesante es que la palabra infierno no la traduce, nada más la translitera, pero la deja en latín. Y la transliteración consiste en dejarla en un español que se entienda desde el latín, porque en latín la palabra infierno es inferus, e inferus significa abajo de. Entonces, no traduce la palabra original, sino que la deja en el idioma en el que estaba la Vulgata, que es la Biblia oficial de la Iglesia Católica, en latín. Ok, hasta aquí vamos con el uso de este recurso. Ahora, fíjese cómo dice en la Biblia de Jerusalén. ¿Qué es la Biblia de Jerusalén? La Biblia de Jerusalén es otra Biblia católica, más moderna, que ahora tiene una traducción más apegada a los escritos originales, al hebreo en este caso del Antiguo Testamento. Y tenemos la misma cita con una Biblia también católica, igual que la que usa Casiodoro de Reina para traducir la Biblia al español, pero con una traducción mejor. Y fíjese lo que hace esta versión católica de Biblia. Dice, voy a leer hasta la parte donde está lo que nos importa. Dice, y bajan vivos al Seol. En la versión anterior de Casiodoro de Reina, que es la Reina Valera, dice, y bajan vivos al infierno. Y aquí está en esta traducción católica, fíjese bien, que es una Biblia que respeta más los originales en los que están escritos la Biblia, en este caso el hebreo, y respeta la palabra hebrea, pero no la traduce, nada más deja la palabra hebrea y la pone aquí transcrita, y es Seol. ¿Qué significa Seol? Según los judíos, Seol significa el lugar de los muertos, es decir, en pocas palabras, el sepulcro. Eso es lo que significa Seol, sepulcro. Y entonces lo que está diciendo el texto es, y bajan vivos al sepulcro. Está hablando de aquellas personas que fueron tragadas vivas, que la tierra se abrió, cayeron esas personas por desobedecer a Dios, y luego la tierra se cerró. Estaban vivos cuando la tierra se cerró, pero finalmente cuando la tierra se cierra, pues mueren indudablemente adentro. Entonces, son sepultados vivos. Es una muerte muy fea, una muerte muy terrible, pero es la paga con la que Dios castigó a estas personas por su desobediencia. Eso es otra historia que en otra ocasión usted puede ver. Perdón. Bueno, tenemos otra cita en Proverbios 15:24, aquí mismo en el Antiguo Testamento. Y dice, el camino de la vida es hacia arriba para el prudente, es decir, arriba de la tierra. Así se aparta
del Seol abajo. Es decir, está mencionando aquí que el camino para vivir está arriba, entre los vivos, porque se aleja del Seol. El Seol es el sepulcro. Es una metáfora donde se usa el sepulcro para especificar la muerte. Dice, quien quiera vivir es como decir, quien quiera vivir tiene que hacerlo aquí en vida, aquí arriba, en la tierra, donde estamos. Y de esa manera se va a alejar de morir. Es una sentencia, es una especie dentro de la literatura, es una figura retórica esta, la que está usando aquí el escritor. Lo que está queriendo decir es de que en la vida es cuando se puede caminar y vivir bien, de acuerdo a los lineamientos de Dios. Y de esta manera, la única forma en que se va a alejar del riesgo de morir. Porque acuérdense que la gente en la antigüedad tenía la sentencia de que si desobedecía los mandamientos, se podía morir. Bien. Vamos ahora al Nuevo Testamento, donde en la Biblia Castellano de Reina, por lo regular y en otras versiones, se usa la palabra infierno. Eh, Aquí se repite, perdón, la lámina. Aquí está, Nuevo Testamento. Vamos a encontrarnos con esta palabra, Gehenna. Ahorita la vamos a explicar por qué. Dice, derivado del término hebreo Heinom, fíjese bien, Gehenna es una palabra griega que viene del hebreo Heinom y significa en español Valle de Hinnom. Esta es una profunda, la voy a leer, esta es una profunda torrentera estrecha con pendientes rocosas. Es como una especie de barranca en el suroeste de Jerusalén y va a ser el límite entre Judá y Benjamín. Benjamín queda al sur de Judá, según estas citas de Josué 15:8 y el capítulo 18, verso 16. Hubo una práctica, hermanos, en la antigüedad en que ahí algunos padres que adoraban al dios Moloch sacrificaban a sus hijos y los quemaban ahí, los ofrecían a esa divinidad, como lo hacía el pueblo de Israel, pero con animales, con un cordero, con un macho cabrío, con un cabrito, con un toro, etcétera, o con una paloma. Ellos lo hacían con sus hijos, con personas. Y esto lo puede usted leer. Vamos a leer estas dos citas en segundo libro de Crónicas. Aquí está mal la abreviación, pero es Crónicas 28:3 y 36:6. Vamos a ver qué dicen estos textos. Ahorita ya vamos a ver algo respecto a la Gehenna o el Gehenna. Debe ser más el Gehenna o Heinom, que es el valle de los hijos de Hinnom, o valle del hijo de Hinnom. Puede estar en singular o puede estar en plural, de acuerdo a las lecturas diferentes que hay en el Antiguo Testamento respecto a este lugar. Ahorita nos estamos posicionando aquí en este lugar. Esto va a decir, ¿qué tiene que ver Heinom o Gehenna con el infierno? Tiene mucho que ver, ahorita vamos a explicar por qué. Bien, en esta lámina que veíamos, aquí está la gruta o la barranca que se ve con la ciudad de Jerusalén a la izquierda y cómo ahí está la muralla y esta torrentera o barranca está profunda, mire, ven, fíjese cómo está profunda. En el mapa pues ya se explica ahí cómo viene esta barranca hacia una especie de palomita aquí y en la punta donde inicia la palomita está el Valle de Hinnom. Bueno, ok, vamos a ver estas dos citas de referencia. Primero, el segundo de Crónicas 28:3. Dice, y quemó también, hablando del rey Acaz, que fue un rey malvado, quemó también Acaz incienso, eso quiere decir que adoró a una divinidad, en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Es decir, era una práctica cananea y era una divinidad cananea. Y este rey judío de Judá pasa a sus hijos, dice, por el fuego. Quiere decir que los ofrecen sacrificio a esta divinidad inventada por la mente humana. Porque no existía la divinidad en realidad, nada más existía un solo Dios. Siempre existía. Muere, muere Acaz y un sucesor de él, que es Manasés, que también es rey,
obviamente es nombrado rey a los 12 años de edad, también fue malvado y dice lo mismo, pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinnom y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, consultaba a adivinos y encantadores y se excedió en hacer lo malo ante los hijos de Jabán hasta encender su ira. ¿En dónde realizaban los sacrificios estos dos reyes malos, malvados? En el valle de los hijos de Hinnom. Aquí está en plural, valle de los hijos de Hinnom, que es esa barranca que les mostré. ¿Qué sucedía? Ahí en esa barranca había muerte, había idolatría, había paganismo, había sangre, había fuego para quemar los cadáveres de los niños, en fin, eso existía allí. Entonces, aquí lo importante es ver cómo en esta práctica de adoración a Moloch, que es una religión cananea antigua, que practicaban los fenicios también, se adoraba al dios Baal también, por supuesto. Y pues consistía en el sacrificio cremar, ¿verdad? Cremar a un hijo a cambio de algún favor, obviamente. Esa era la práctica que llevaban a cabo ahí. Tenían una gran necesidad los padres, llevaban a su hijo pequeño, lo ofrecían, lo degollaban los sacerdotes de esta divinidad pagana y lo quemaban como si se tratara de un holocausto, ¿verdad? Un sacrificio, una ofrenda, pues. Posterior, después de otro rey, que fue un rey que estableció el orden y restableció el culto a Dios, que fue el rey Josías, fue el que restablece este sistema de adoración a Jehová, al verdadero Dios. Se terminan los sacrificios de ahí, pero el lugar se queda como emblemático. Y cuando alguien dice, vamos al Valle de Hinnom, que es la barranca, ¿verdad? Todos saben que ahí se quemaban a los niños, se degollaban, se asesinaban y se quemaban. Y en la época de Jesús, posiblemente enseguida de Josías, del rey Josías, hasta la época de Jesús, el lugar ya no, ya obviamente se erradicó la práctica ahí en ese lugar del sacrificio de los niños a esta divinidad, pasarlos por el fuego. Y en su lugar se usó como un tiradero de basura, como un basurero. Y también ahí iban a parar los cadáveres a ese basurero de los criminales. ¿Por qué? Porque en uno de los mandamientos que Dios dio a Moisés, los criminales o los delitos que ameritaban la muerte, la pena de muerte, a las personas que morían no se les debía enterrar, no se les debía dar ese beneficio de que estuvieran enterrados como si hubieran hecho lo bueno, sino que no se les enterraba. Era un castigo todavía aún en muerte. Y iban a ser arrojados estos cadáveres de las personas que ya habían sufrido la pena de muerte, castigados por la ley de Moisés. Unos eran apedreados, otros eran ahorcados. Iban y paraban ahí a la barranca de los hijos de Hinnom, o al valle de los hijos de Hinnom, y ahí eran quemados junto con la basura. Entonces siempre tenía que haber fuego ahí. Así que el lugar se convierte en un lugar simbólico de suciedad, pecado y muerte, la barranca. Y estamos hablando de el Geena, Geena, en griego viene siendo el hebreo Heinom y de nuestro español Valle de Hinnom. Ok. Pues bien, tenemos otra cita, ahora del Nuevo Testamento. Vamos a irnos al Nuevo Testamento ya. Ya vimos un poquito de historia de qué es la Geena y dónde va a ser usada en estas citas del Nuevo Testamento. Miren, pero vamos a ir comparando y en paralelo vamos a colocar la misma cita arriba en la Reina Valera de Casiodoro de Reina, como él transliteró la palabra que usó la Iglesia Católica para referirse a ese lugar, mientras que la otra versión también católica de Biblia, pero que ya respeta
En las palabras originales en hebreo o en griego, usa la palabra original griega para dejar ahí, sin traducir, esa palabra. Así que arriba va a estar en la versión de Casero de Reina, la Biblia Reina Valera, y abajo la Biblia Católica de Jerusalén. La Reina Valera, recuerda que es una Biblia protestante. Y dice esta cita de Mateo 5, 29 a 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, dice, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Eso es lo que dice Casero de Reina. Usted recuerda la parábola, no la puse toda porque ya la conocemos. Usted la puede consultar en su Biblia. Y luego dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y ahí es donde la enseñanza ancestral de la Iglesia Católica se fusiona con aquellas leyendas de Dante Alighieri y le dan un significado, ¿verdad? A este infierno que tiene aquí de la palabra latina inferus, de lo que está abajo de, y que no necesariamente significa lo que dijo Dante Alighieri, ni lo que dijo Virgilio, ni lo que dijo Platón. Simplemente vamos a ver la palabra original en la siguiente versión, que es la de Jerusalén. Dice, si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Aquí encontramos la palabra gehenna. La misma versión de Biblia católica está respetando la palabra original griega que está puesta aquí, que Jesús mencionó. Jesús seguramente en hebreo no dijo gehenna. Seguramente él, como su idioma era el hebreo, tuvo que haber dicho Geinón, y no que todo su cuerpo sea arrojado en el Geinón, en el valle de los hijos de Hinnom, que no es otra cosa que el basurero de su tiempo. Y dice, y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti, más te conviene que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo vaya a la gehenna. Lo vuelve a decir aquí. Eso es muy importante, porque lo que Jesús le está diciendo a los judíos de su tiempo que tiene ahí enfrente, ¿verdad?, es justamente que hay un lugar a donde se puede ir si se peca en la vida. Y ese lugar se llama Gehenna. Y sí, es una realidad. Recuerde que los cadáveres de los pecadores o delincuentes iban a parar ahí a la Gehenna, porque no deberían ser enterrados, sepultados, deberían ser quemados. Y como era un basurero donde se estaba quemando la basura de la ciudad de Jerusalén, pues se facilitaba el hecho de destruir al cadáver y no generar la contaminación, una contaminación biológica, ¿verdad? Entonces, por eso el lugar de los criminales o de los pecadores era la gehenna. Y lo que está diciendo Jesús usando esta palabra es aplicando una metáfora dentro de la parábola, diciéndole, enseñando a la gente que tengan cuidado con lo que hacen con sus manos y cómo ven las cosas de la vida, con codicia o no, para que no, eso no los vaya a llevar a perderse totalmente y que en un momento dado eso impacte en sus vidas de tal manera que se conviertan en delincuentes cuyo final va a ser ir a parar al basurero de su tiempo, que se llama ahí en la barranca llamada Gehenna o Valle de los Hijos de Hinnom. Ese es el motivo por el cual Jesús está mostrando esta parte. Bien. Ahí me pusieron unas líneas por ahí, me rayaron, pero bueno. Tenemos otra cita. Ay, perdón, me está yendo, tratando de quitar estas líneas, rayoncitos. La siguiente cita es Mateo 23:33. Dice la Reina Valera 95.
En Mateo 23:33, serpientes, le dice Jesús a los fariseos, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Vuelve Casimiro de Reina a utilizar la palabra infierno. Pero en la Biblia de Jerusalén, fíjense cómo dice, que es la versión católica, serpientes, razas de víboras, ¿cómo vais a escapar a la condenación de la ajena? Y es una sentencia contra los fariseos que, pues, son pecadores, son violentos, son abusivos, y les advierte que, pues, prácticamente no van a poder escapar del destino de los que pecan, que es ir a ser tirados y arrojados al basurero de Jerusalén de su tiempo y quemados, ¿verdad? Destruidos. Está hablando de destrucción, el castigo es ser destruidos, finalmente. Entonces, tenemos aquí en Santiago capítulo 3, verso 6, justamente de hermano de Jesús, hermano carnal de Jesús, que se llamaba Jacobo, en griego es Santiago. Otra cita, y aquí Santiago, que anduvo con Jesús, pues obviamente trae esta enseñanza también de Jesús, de la gehenna, y dice aquí, y la lengua, hablando de la lengua, es un fuego, un mundo de maldad, dice. La lengua está puesta entre nuestros miembros. Es una metáfora muy rica, ¿verdad? Poética, y contamina todo el cuerpo, e inflama o incendia, dice, la rueda de la creación. ¿Cuál es la rueda de la creación? Pues el mismo ser humano, dice, y ella misma es inflamada o incendiada por el infierno, es lo que dice Santiago 3:6 en la Reina Valera, pero en la Biblia de Jerusalén dice ahí, y encendida por la gehenna. Es decir, comenta aquí Santiago que la lengua es fuego y la lengua incendia al ser humano y está alentado este incendio por el mismo fuego de la ajena, es decir, del valle donde se quemaba la basura y donde iban a parar los cadáveres de los asesinos. Son figuras muy, muy, muy del tiempo de Jesús, hermanos. No tienen nada que ver con los pensamientos modernos de hoy del infierno, no, para nada. Porque aquel pensamiento humano, de la interpretación humana, humanista, de los antiguos griegos, pasando por los romanos hasta nuestros días, pues están separados totalmente, totalmente de la realidad divina que nos muestra la Biblia. Totalmente. No tiene nada que ver, hermanos. Ya vimos que es una de las palabras que se usan en la Biblia, en el Nuevo Testamento también, pero proceden de la palabra griega gehenna. Usted puede investigar en los escritos originales, en la Biblia que ya les mencioné que pueden tener ahí en su celular, en su computadora, o escrito también, ¿verdad? En papel, las Biblias interlineales con los idiomas originales en hebreo y griego, traducidos directo al español, palabra por palabra. Y va a ver usted que en los escritos originales está la palabra gehenna en estas citas bíblicas. Nada más que aquí el problema es que en la Biblia protestante de Casero de Reina, él tradujo como infierno, ¿verdad? Puso infierno malamente, o sea, no lo debió haber hecho, pero él traía esas ideas también. Sí se separó de la Iglesia Católica por unos asuntos doctrinales que no estaba de acuerdo, pero se trae otros asuntos, otras ideas católicas y las plasma en la Biblia. Así es la realidad. Bien, hay una tercera palabra. Ya vimos dos palabras que usa la Biblia para hablar del lugar de los muertos. En este caso, por ejemplo, ya vimos Seol en hebreo, que significa sepulcro. Vimos Gehenna en griego, que significa el basurero, ¿verdad? En el valle de Hinnom. Y ahora vamos a ver una tercera palabra que vamos a encontrar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y es Hades, que significa sepulcro. Hades es en griego el equivalente de la primera palabra que vimos en hebreo, Sheol. Sheol hebreo y Hades griego es lo mismo, significa sepulcro. Y tenemos dos citas aquí. La primera es Mateo capítulo 11, verso 23. Y fíjese cómo aquí sí, Casero de Reina respeta la palabra original y no la traduce por infierno, la deja tal y como está en griego, cosa que debe haber hecho con la otra palabra gen y no lo hizo. Pero la Biblia de Jerusalén, que es católica,
también respeta la palabra original y la deja. Y entonces encontramos esa equivalencia que sí estamos de acuerdo en que el original griego debe respetarse al momento, y el entendido de lo que significa, ¿verdad? Aquí dice, y tú Capernaum o Cafarnaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. ¿Hasta dónde serás abatida? Hasta el sepulcro, ¿verdad? Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros o las maravillas, es en la traducción, que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy, hablando de Capernaum. Entonces, fíjese cómo las dos versiones de Biblia ya respetan, bueno, la de Casero de Reina está respetando ya, ahora sí, la palabra original en griego y es Hades, y significa sepulcro. No significa infierno, significa sepulcro. Tenemos una segunda cita. Permítanme. Otra vez se me repitió la lámina aquí. Mire, esta cita no es de Mateo 11:23, es de Apocalipsis. Y ahorita se la busco la cita, pero ahí dice, y el mar entregó, es del capítulo 21, dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades, que es la muerte y el sepulcro, son elementos naturales del ser humano que los usa aquí en este caso Juan como una figura retórica, es decir, para poder acentuar un mensaje, usan la figura retórica y le dan ese sentido profundo de lo que quiere decir. Entonces dice, el mar entregó los muertos. Realmente el mar no tiene vida y no tiene esa capacidad, ¿verdad? Y la muerte y el Hades dice, entregaron los muertos. No significa que lo hagan, que sean personas, sino que el uso hebraico de una metáfora incluye también una figura retórica llamada personificación, ¿verdad? Se le dice antropomorfismo. Se le quiere dar la figura de una persona, de un ser humano, como si tuviera vida la muerte o como si tuviera vida el Hades, como si fueran personas que actúan libremente, pero son metáforas y es el uso de figuras retóricas para mostrar el valor de algo que está sucediendo. Nosotros ya sabemos que quien da la vida después de la muerte en el día futuro es Jesús, ya lo vimos en un tema, y lo hace a través de un proceso que se llama resurrección, es decir, volver a vivir. Y no significa que la muerte y el Hades en sí mismas tengan un pensamiento propio y lo hagan, no. Simplemente Jesús hace este evento y de esa forma ya dejan de estar en el sepulcro las personas que son resucitadas. Por eso menciona esto aquí así. Y también en la versión de Jerusalén respeta lo mismo, fíjese bien, como es la costumbre de esta Biblia, que tiene más, un respeto mayor por el idioma original. También deja el Hades, que significa sepulcro. Deja la palabra Hades. Entonces no hay conflicto ahí. El conflicto se da, lo hace el conflicto casi luego de Reina, en Mateo, en los Evangelios, cuando traduce Gehenna por infierno. Ese es el problema de Casero de Reina. Bueno, y hay otra cita en Apocalipsis que es capítulo 20, verso 15, y dice, y el que no sea yo, bueno, ya estamos hablando ahora, hermanos, perdón, ya estamos hablando, esta es nuestra última lámina, del castigo. Ya vimos qué significa infierno. Ya vimos que la palabra infierno es una palabra en latín, es latina, es decir, del idioma romano, que significa inferus. ¿Qué significa inferus? Esa es la palabra en latín, de donde viene infierno, transliterada al español. Significa abajo de. Y por eso esa palabra en la Vulgata latina significa sepulcro, o es la idea de lo que quiere plantear. Pero toma una desviación bien grotesca cuando se fusiona esta idea del abajo del inferus con las creencias paganas de los griegos que absorbe primero Dante Alighieri y luego la Iglesia Católica. Absorben estas creencias y fusionan un elemento bíblico que nada tiene que ver, se fusiona con un concepto pagano
de un infierno donde van a parar las personas que mueren, y eso es una mentira. Entonces, pero hay una fusión y eso se le llama sincretismo. Cuando dos creencias diferentes se unen. Y entonces el cristianismo nada tiene que ver con los pensamientos o las ideas paganas, pero lo hace la Iglesia Católica y se fusionan a final de cuentas y genera mucha confusión en las personas hasta el día de hoy. Pero a partir de hoy ya no hay esta confusión. Entonces tenemos algo, una ventaja muy, muy importante. Y bueno, dejando ya el tema del infierno, entonces la pregunta es, ¿cuál es el castigo de los malvados? Y vamos a dejar esto como una introducción al tema siguiente. En el Apocalipsis 20, versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, que también es una metáfora, es el uso de una figura retórica, comparar la mente de Dios y su capacidad de saber quiénes son dignos de resucitar y quiénes no, a ese se le llama el libro de la vida. Dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es otra metáfora dentro de la apocalíptica, dentro del lenguaje de los profetas. El lago de fuego es una metáfora, pero bueno, lo vamos a explicar en el siguiente tema que vamos a tener, desde el punto de vista judío, porque así debe ser, no desde el punto de vista de lo que nosotros creemos que puede ser, desde el punto de vista judío y desde el punto de vista semántico y también gramatical de las raíces originales en griego en este caso. Y eso va a ser tema para la siguiente clase. Con esto terminamos, hermanos, la clase de hoy. Disculpen ustedes por los atrasos que tuvimos. Déjenme revisar si, creo que sí, déjenme detener el video porque seguía grabando. Ahora déjenme ver cómo lo voy a detener. Aquí está, Livestream.